La Segunda Guerra Mundial es uno de los grandes conflictos que marcó el siglo XX y la historia del ser humano. Dicho suceso ocurrió en el año de 1939 a 1945. Esta guerra ha sido estudiada desde múltiples y diversas cuestiones, tales como lo son la política, el despliegue militar, el carácter de la propaganda, las ideologías, la geopolítica, entre otros. En nuestro caso, nos enfocaremos en el estudio de algunos de aquellos conjuntos de afrodescendientes que participaron en dicho conflicto en el siglo XX. Durante el transcurso de la misma, la supervivencia del ejército francés estuvo fuertemente ligada a la presencia de entre sus filas de soldados que eran procedentes de lo que eran sus colonias, teniendo como resultado que estos soldados galos se encontraban compuestos por 2/3 de arribados del continente africano. Es de esta forma como cerca de 180.000 senegaleses lucharon y dieron su vida por la defensa del territorio francés. A este conjunto de personas se les pasaría a llamar los tirailleurs. Desafortunadamente, el ejército francés no sabría recompensar el esfuerzo y valentía de dicho acto. Dentro de las determinantes participaciones de los afrodescendientes pertenecientes a las colonias francesas, se encuentra la llamada Operación Dragón, que se llevó a cabo el 15 de agosto de 1944. Esta operación tenía la finalidad de abrir un segundo frente, en especial en aquellos puertos que daban directamente acceso hacia el mar Mediterráneo, para que de esta forma se tuvieran dos beneficios directos: una mayor presión sobre los conjuntos alemanes, así como también el poder moverse con mayores suministros y tropas que consiguieran luchar contra los rivales del eje. La operación fue todo un éxito, pero fue pasada de largo. Todo esto en gran parte porque en su momento se les dio de baja a todos esos soldados con la total búsqueda de blanquear el ejército. Todo esto en el intento de presentar una buena imagen con relación a los liberadores de la Francia. En el caso de Alemania, las cosas son diferentes y hasta cierto punto sorprendentes. El trato con esas personas sería diferente, y más con el hecho de las consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial, ya que sus colonias africanas les fueron despojadas por la derrota. Sería de esta forma como el nazismo completaría una de esta ideología que pondría a estas personas en punto donde serían aisladas, encarceladas, asesinadas e inclusive serían el objeto para llevar a cabo experimentos. En la cuestión de la propaganda, sería utilizada para hablar de ellos y no precisamente para bien, ya que el discurso que se manejaba resaltaba en ellos como unos seres que traían consigo enfermedades venéreas, así como la violación de mujeres en la plenitud de los ideales de la ideología nazi. Estos presentaban una seria amenaza para la pureza. Es así como los que llegaron a ser prisioneros de guerra debieron padecer malos tratos, y en especial aquellos que llegaban a formar parte de los rivales directos de Alemania, tal como el caso de los que formaban parte de las tropas estadounidenses, francesas e inclusive británicas, teniendo que realizar labores hasta que la muerte tuviera piedad de ellos. Llegado a este punto, resulta interesante ver que no solo existieron en condición de vencidos, sino que algunos de ellos terminaron por integrarse al propio ejército alemán, soldados que eran pertenecientes a la Legión extranjera francesa, los cuales tenían nacionalidad francesa y que al momento de la toma de Francia optaron por cambiar de bando para incorporarse al bando que se encontraba victorioso en ese momento. Es así como las tropas alemanas dispusieron de regimientos integrados por negros que combatieron a la par de los Afrika Korps del famoso mariscal Rommel. La aceptación de soldados negros en el ejército nazi contrastó muy fuerte el trato que la sociedad esculpida por Hitler daba a las personas de color en la propia Alemania, donde residían miles de negros procedientes de antiguas colonias africanas, algunos de ellos incluso casados con mujeres germánicas. Los mulatos nacidos de estas uniones también fueron marginados, llamándoles bastardos de Renania, porque personificaban la pérdida del orgullo de la raza alemana. Siempre fueron considerados seres inferiores y se les aplicó las leyes de Nuremberg, que prohibían los matrimonios y las relaciones sexuales entre arios y otros conjuntos. Ahora pasemos al caso de los Estados Unidos, un lugar en donde las guerras y el ejército han sido por tradición un medio por el cual se genera una integración al carácter ciudadano. Es importante que señalemos que para este apartado del que nos referimos en Estados Unidos, aplicamos el término negro,
dado que era la palabra en la cual se designaba a la minoría étnica negra racial que habitaba en los Estados Unidos. La participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial a partir del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941 exigió la movilización de todos sus recursos económicos y humanos, sacando al país de la depresión económica, favoreciendo a la integración de los inmigrantes recientes y la confirmación de la América diversa, que había iniciado el New Deal en 1932. La participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, tal y como quedó expresada en la Carta del Atlántico, al tener como objetivo extender los principios de la libertad y la democracia a todos los pueblos y luchar contra la tiranía y el racismo, parecía la oportunidad ideal para que la minoría negra reivindicara su ciudadanía plena y la participación sin discriminación en el esfuerzo bélico. En este punto, es crucial recordar que gran parte de los Estados Unidos se encontraba segregado racialmente, en donde a manera de ejemplo se puede hablar del conjunto de leyes del sur de los Estados Unidos, conocidas como las leyes Jim Crow. Millones de ciudadanos negros apoyaron el esfuerzo bélico de distinta forma. Pastores y universidades donde se encontraban negros animaron a enrolarse en el servicio militar, en donde 400,000 afroamericanos sirvieron en el ejército, 200,000 fueron enviados a Francia y 42,000 entraron en combate. La minoría negra compró cientos de miles de dólares en bonos de la libertad, organizaron desfiles patrióticos y trabajadores negros fueron empleados en industrias de guerra. Sin embargo, ni este esfuerzo patriótico ni las expectativas de igualdad racial fueron compensadas durante el conflicto. Apelando precisamente a la baja moral y la eficiencia de los soldados negros, los mandos militares rehusaron hasta 1943, a pesar de las necesidades, enviar soldados afroamericanos a ultramar y solo ante la tremenda escasez de infantería que el ejército norteamericano llegó a tener, se aceptó que voluntarios negros luchasen con soldados blancos, aunque siempre en batallones de negros. En el caso de los soldados en el Cuerpo de Infantería de la Marina de los Estados Unidos, esto sería hasta el año de 1943, siendo el campamento de Montford Point en Jacksonville el lugar en donde más de 200,000 personas de tez negra entrenarían. Es necesario recordar la segregación racial, la cual terminó por manifestarse en las unidades de la Segunda Guerra Mundial, que se encontraban asignadas según el color de piel. A estos soldados que se entrenaron en el campamento mencionado se les conocerá como los Montford Poitiers. Otro de los conjuntos que tuvo sorprendente desenvolvimiento fue el conjunto de aviadores que fueron entrenados en el campo de Mouton en Tuskegee. En marzo de 1941, la Fuerza Aérea estadounidense admitió crear una escuadrilla de negros en el campamento de instrucción de Tuskegee, en Alabama, donde la unidad adquirió el nombre de Escuadrón de Caza Tuskegee o Escuadrón de Caza Red Tail. El racismo en las Fuerzas Armadas segregadas impedía a dicho conjunto pilotear aviones militares. En esta cuestión, el programa de aviadores afroamericanos ayudó de cierta forma a luchar contra la segregación racial y los prejuicios que rondaban en el aire para pasar a convertirse en uno de los grupos de combate más respetados. Dichos aviadores fueron una verdadera pesadilla para los aviadores de la Fuerza Aérea Alemana. Durante todo el año de 1943 fueron desplegados en el norte de África, lugar donde conseguirían tan solo un derribo italiano, generando críticas tanto por el Estado Mayor de Washington e inclusive de la revista Time. Incluso el general Hap Arnold, que era el partidario de disolver la unidad, realizó el siguiente comentario: "El negro no posee los reflejos para ser piloto de caza de primera clase". Todo esto cambiaría la mañana del 27 de enero de 1944, cuando un grupo afroamericano desplegados desde Nápoles interceptarían a 15 cazas alemanas que regresaban de una misión, derribando a 5 de ellos. Por la tarde, el conjunto de caza Tuskegee abatiría a 3 germanos, así como al día siguiente que destruyeron a 4 más, con un saldo de tan solo un compañero derribado. A partir de 1944 sería una fuerza temida, no solo por la Fuerza Aérea Alemana, sino por las tropas terrestres de las potencias del eje, dado que además de derribar aviones enemigos, también bombardearían objetivos a ras de suelo y hundirían embarcaciones, donde este conjunto tendría gran actuación en la campaña de Normandía. Con la cercanía del fin de la Segunda Guerra Mundial, el escuadrón Tuskegee fue disuelto,
después de haber conseguido increíbles números a su favor. En total, derribaron 262 aviones enemigos, destruyeron 950 vehículos y hundieron 41 embarcaciones. A raíz de este increíble expediente, el escuadrón de caza Tuskegee fue considerado como una de las mejores unidades de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sin duda, los mayores avances durante la guerra se produjeron en el ámbito de la lucha de la minoría negra por sus derechos civiles. La organización de la posible marcha sobre Washington en julio de 1941 supuso el nacimiento de una nueva forma de lucha de la minoría negra, basada en la acción directa y la formación de asociaciones exclusivamente negras. Tras 1945, algunos logros conseguidos en la guerra parecían frágiles o amenazados. La discriminación contra la minoría negra siguió siendo muy intensa y la violencia racial continuó tanto en el norte como en el sur del país. Recordemos que la conversión de las identidades étnicas, específicamente de las europeas y las americanas, eran agentes políticos plenos de una América diversa.